térmica, los circuitos principales de una central térmica, el funcionamiento de una central térmica a vapor, la disposición general, los conceptos generales sobre generadores de vapor y tipos de caldera. Entonces estos son los contenidos que vamos a ver hoy. Y comenzamos entonces, comenzamos a hablar de la central térmica a vapor. En dichas centrales se utilizan como máquina motriz o máquinas motrices, se utilizan las máquinas de vapor o las turbinas de vapor. Y en algunos casos se utilizan ambas máquinas, ¿verdad? Se utiliza la turbina de vapor y también se utiliza las máquinas de vapor. Aquí define un poco lo que es una máquina de vapor, que es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Es decir, es una máquina que, digamos que funciona a vapor y la energía térmica, producto de la evaporación del agua, esa energía térmica convierte a energía mecánica. Esa sería una máquina de vapor. En una central térmica, el vapor necesario para el funcionamiento de las máquinas motrices, este vapor se produce en las calderas. La caldera es el recipiente que contiene el agua que se va a evaporar. Y la evaporación se produce a través del calentamiento de esa caldera y el calentamiento, digamos, se consigue por medio de quemado de combustible. La quema del combustible se hace en los hogares, que sería un recinto cerrado donde se produce la combustión del combustible. Y que también el hogar forma parte del integrante de las calderas. Entonces, desde la caldera o desde las calderas, el vapor se conduce por medio de tuberías o canalizaciones hasta las máquinas de vapor o hasta las turbinas de vapor. Y de esa manera se acciona las turbinas de vapor o las máquinas de vapor. En cuanto al factor decisivo para la elección del tipo y situaciones de la central, es recomendable que los caminos de energía sean lo más cortos posibles. Y en una central térmica de vapor existen tres tipos de energía. Existe la energía hidráulica de agua vaporizada en las calderas. Más adelante vamos a ver cómo está constituido ese circuito de la energía hidráulica. Y lo ideal es que la central la central térmica se instale digamos, próximo a un río o a un reservatorio artificial para que se pueda utilizar el agua del río o del estanque artificial o del reservorio artificial. Entonces, de esa manera, si se consigue instalar próximo a un río, entonces se acortaría, digamos, el circuito del agua que se va a utilizar en la central. Luego, la otra energía que que existe en una central térmica a vapor sería la energía térmica acumulada en el carbón, que se utiliza como combustible. En el caso del combustible, si una central térmica
utiliza como combustible el carbón, lo ideal es que la central se instale, digamos, próximo a una mina de carbón, ¿verdad? En el caso de que la central térmica utilice como combustible el gas, entonces lo ideal sería que la instalación se haga próximo a la mina de gas. Pero no siempre eso es posible, entonces siempre se recurre a un depósito para el combustible. Entonces se transporta el combustible ya sea por medio, digamos, por río o vía terrestre. Se transporta el combustible hasta el depósito de la central térmica. Y luego tenemos la otra energía que existe en una central térmica, es la energía eléctrica. Ya es el producto de la, de la central térmica. Entonces estas son las tres energías o los tres tipos de energía que existen en una central de vapor. Y aquí tenemos una planta esquemática de una central térmica de vapor. En esta figura lo que muestra es, este sería un río. Esta parte que está coloreado en negro o gris oscuro sería un río. Aquí se ve un buque o un barco que descarga el combustible, en este caso el carbón, descarga en un depósito de carbón y desde este depósito de carbón se traslada el combustible hasta la casa de máquinas, donde se va a producir la combustión del combustible. Esta central térmica, como se ve en la figura, está compuesto por 5 unidades o 5 grupos, 5 grupos de generadores, digamos, de los cuales 4 son de mayor potencia y el quinto sería de menor potencia. Los 4 funcionan para suministrar energía eléctrica a los usuarios o al exterior, y este turbogenerador se encarga de proveer energía eléctrica internamente dentro de la central térmica. Entonces, este sería o sea que la producción de energía de este turbogenerador sería para uso interno. Y aquí vemos el circuito del agua. Como vemos, se cuenta con un canal para desviar el agua, y aquí se cuenta con un estanque o tanque, ¿verdad? Y desde este tanque se deriva o se le lleva el agua a la sala de máquinas para refrigerar los equipos, y también para utilizar el agua en la caldera para evaporizar el agua. Y después, una vez utilizado, o sea que una vez que se utiliza el agua, se devuelve en el río. Y de color amarillo sería, esta parte de color amarillo sería lo que corresponde al circuito de energía eléctrica. Entonces, es un esquema donde muestra así, digamos, en forma básica la constitución de una central térmica. Entonces, podemos decir que las centrales térmicas de vapor comprenden 3 constructivas esenciales, que son la sala de caldera, donde se encuentra la caldera, la sala de máquinas, donde se encuentran el grupo de
o los grupos de turbogeneradores y la sala de distribución, donde se tienen los transformadores elevadores. Los intercambios de energía se realizan utilizando 3 clases de circuitos principales y varios circuitos auxiliares. Los 3 circuitos principales son el circuito de combustible, el circuito de agua-vapor y el circuito de energía eléctrica. En el caso del circuito de combustible, el circuito, digamos, comienza en el depósito donde se tiene almacenado el combustible y ese combustible se lleva hasta el hogar, que más adelante vamos a ver la definición del hogar. Entonces ese combustible se lleva al hogar y se produce la combustión del combustible. El producto de la combustión se tiene humo, digamos, o gases, producto de la combustión. Entonces, el humo se tiene que extraer y liberar al exterior. Entonces, el circuito de combustible continuaría con el circuito del humo, digamos. Luego, en el circuito de agua-vapor, este circuito comienza con la caldera, donde se tiene el agua depositado. Esa agua evapora y el vapor se conduce hasta las turbinas. Luego, si se cuenta con condensadores, ese vapor se condensa y se convierte nuevamente en agua y se devuelve a la caldera. Y el circuito de energía eléctrica, digamos, comienza en los grupos generadores y una vez, o sea que se produce la energía eléctrica a través de los generadores, esa energía eléctrica se lleva hasta los transformadores y de los transformadores ya se lleva a los centros de consumo por medio de las líneas de transmisión. Y más adelante vamos a ver los circuitos auxiliares que se tienen en una central térmica. Entonces, esta sería una representación esquemática de una central térmica. Aquí se presenta a distintos colores los diversos circuitos que componen la central. Como les había dicho, de color verde se muestra el circuito de combustible. Entonces, el circuito de combustible empieza con el carbón, digamos, que es el combustible en este caso. Entonces el carbón se ingresa en el hogar, se hace la combustión o se quema el carbón. Producto de esa combustión se tiene gases o humo y ese humo se tiene que liberar a la atmósfera a través de esta chimenea. Luego se tiene el circuito de agua-vapor, que sería, el circuito del agua sería de color azul y del vapor sería de color rojo. Entonces, comenzando aquí desde la caldera que contiene el agua que se quiere evaporar, dentro de esta caldera se produce la evaporación del agua y ese vapor a través de estas tuberías se conduce hasta las turbinas. En este caso, en este esquema, se cuenta con 3 turbinas. Una turbina de alta presión, una turbina de media presión y otra turbina de baja presión. Entonces, esta tubería que sale de la caldera se conduce hasta la turbina de alta presión y desde esa turbina se devuelve a un recalentador que recalienta el vapor
para después conducir el vapor hasta la turbina de media presión. Y desde esa turbina se pasa a la turbina de baja presión. Entonces, de esa manera se accionan estas turbinas de vapor, y a estas turbinas de vapor se encuentra acoplado el generador, y de esa manera, al accionar estas turbinas, también se acciona el generador y se produce la energía eléctrica. Entonces, siguiendo el circuito del vapor, digamos, como se ve aquí en la figura, se cuenta con un condensador que se encarga de condensar el vapor, es decir, convertir el vapor en agua. O sea que devolver el agua en su estado normal, digamos. Entonces, este condensador se encarga de eso, y una vez que se convierte en agua, a través de esta bomba, el agua condensado o producto de la condensación del vapor se conduce nuevamente hacia la caldera. Antes de llegar a la caldera, se puede utilizar precalentadores. En este caso tenemos dos precalentadores que se encargan de calentar de nuevo el agua proveniente del condensador. Eso se hace para mejorar el rendimiento de la caldera y de la central, digamos. O sea que para evitar que entre agua fría en la caldera, que si ocurre eso, disminuiría su rendimiento. Entonces, previamente se calienta el agua a través de estos precalentadores, y luego se lleva a la caldera. Este también es un precalentador, pero digamos que eh, comúnmente se le llama economizador, por el hecho de que utiliza, digamos, la energía térmica contenido en o contenida en el humo o en los gases de combustión, utiliza para calentar el agua que pasa por su circuito primario. Entonces, a este equipo se le llama economizador. Más adelante vamos a ver la definición del economizador, y también vamos a ver cómo funcionan los precalentadores. En este caso, los precalentadores utilizan el vapor proveniente de las turbinas, ¿verdad? Es decir, se extrae un poco de vapor de las turbinas para pasar por por uno de los circuitos de estos precalentadores, y por el otro circuito pasa el agua que se quiere calentar. Entonces, de esa manera se calienta el agua. Bueno, aquí volvemos en el caso del condensador. Para el funcionamiento del condensador se necesita, o sea que el condensador está conformado por dos circuitos. Tiene su circuito primario, por donde circula el vapor que se quiere condensar, y por el circuito secundario circula el agua que sirve para refrigerar el condensador. Entonces, acá no existe ninguna mezcla, digamos, del vapor con el agua de refrigeración, porque ambos circulan por circuitos diferentes. El vapor circula por el circuito primario, y el agua de refrigeración circula por el circuito secundario. Entonces, o, para refrigerar este condensador, se requiere de un tanque que contiene agua. Entonces, a través de una bomba se hace circular el agua, entra en el condensador, después sale y se devuelve al tanque.
Este tanque también tiene su sistema de refrigeración, que más adelante vamos a ver. Y básicamente ese sería, digamos, cómo funciona una central térmica de vapor, ¿verdad? Y aquí más abajo tenemos la definición o los equipos correspondientes a cada número que se muestra en esta figura. Aquí tenemos el cargador de carbón, donde se deposita el carbón. Antes de ingresar al hogar, el carbón se tiene que tratar, se tiene que pesar para saber la cantidad de consumo o la cantidad que consume la central. Y aquí tenemos la rejilla donde se deposita el carbón para su combustión. Y este sería el hogar, el recinto donde se hace la combustión del combustible. Y aquí abajo tenemos el cenicero, sitio donde se caen las cenizas. Y aquí tiene que haber, digamos, una abertura para que se pueda meter maquinarias o para que el personal pueda entrar a recoger las cenizas que se acumulan aquí. Y este sería el conducto de humo que sale a la chimenea, representado por el número 6. Y esta es la caldera, el número 7. Aquí nos muestra dos recalentadores. Tenemos el recalentador primario. Este recalentador primario, digamos, su función principal es eliminar las partículas de agua que son arrastradas con el vapor. Aquí cuando sale de la caldera, el vapor muchas veces aún contiene partículas de agua o humedad. Entonces, lo ideal es que se elimine esa partícula de agua o la humedad y con ese objetivo, con el objetivo de eliminar, entonces se hace pasar por el recalentador primario. Este recalentador utiliza el calor proveniente del humo o del gas de combustión. Y aquí tenemos la turbina de alta presión y esta sería la turbina de media presión. Pero antes de que el vapor acceda a la turbina de media presión, se sale de la turbina de alta presión y se conduce a un recalentador secundario. Este recalentador secundario lo que hace es recalentar el vapor para aumentar su presión. Entonces, a partir de ahí se lleva a esta turbina de media presión y de ahí pasa a la turbina de baja presión, que está representado con el número 12. Y aquí tenemos el condensador, el 13. El 14 es una bomba de extracción del vapor condensado. 15 y 16 serían los precalentadores de agua de alimentación. 17 es la bomba que se encarga de alimentar la caldera. Y 18 es el economizador de agua de alimentación. Y esta es la torre de refrigeración, el 19. El 20 es la bomba de circulación de agua de refrigeración. 21, 22 serían extracciones de vapor para los circuitos primarios de los precalentadores de agua de alimentación. El 23 es el turbogenerador. 24 sería una excitatriz. Esto se utiliza para arrancar el generador. El 25 es el circuito de energía eléctrica de media tensión. 26 sería el transformador elevador que se encuentra en la subestación. Y el 27 es el circuito de energía eléctrica de alta tensión. O sea que a partir de aquí ya
corresponde a la línea de alta tensión que conduce la energía eléctrica producida, se conduce a los centros de consumo. Esta sería otra representación de una central térmica, pero en este caso no cuenta con un condensador. Es decir, se inyecta el agua a la caldera y aquí solamente se tiene una bomba que alimenta a la caldera. Antes de llegar a la caldera se precalienta o se calienta el agua a través de este economizador. Y de esa manera ya entra con una temperatura ideal a la caldera. Y de la caldera pasa por o sea que el vapor producido en la caldera sale de la caldera y pasa por un recalentador, y del recalentador ya se lleva a la turbina. Y aquí se tiene ¿cómo que le llama? La salida de vapor a contrapresión. En este caso, este vapor proveniente de la turbina se puede utilizar para calefacción o para accionar otros tipos de máquinas de vapor. Generalmente este tipo de central térmica se utiliza para las industrias, digamos, o sea que aquellas industrias que tienen su propia central térmica. Entonces el vapor proveniente de la turbina se puede reutilizar, digamos, para accionar otros tipos de máquinas de vapor. Como que el generador está acoplado a las turbinas, entonces una vez que se acciona la turbina también se acciona el generador para producir la energía eléctrica. Entonces, este sería un esquema de una central térmica sin condensador. Sin condensador y sin los precalentadores. Bueno, entonces más o menos describimos lo que, digamos, los circuitos principales que se tiene en una central térmica. Los circuitos principales son el circuito de combustible, el circuito de agua-vapor y el circuito de energía eléctrica. Y ahora vamos a ver los circuitos auxiliares, que son muchos, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que son más importantes. Tenemos el circuito de tratamiento de combustible. Como les mencioné, el combustible se tiene que tratar antes de ingresar al hogar. Entonces, previamente se almacena el combustible, luego se tritura y después se le saca la humedad y se pasa por, ¿cómo le llaman? Por una báscula para pesar, o sea, por un equipo de pesaje, ¿verdad? Para pesar el combustible o el carbón en este caso, y luego se ingresa al hogar. Otro de los circuitos auxiliares sería el circuito de aire de combustión. Recordemos que para que haya combustión de cualquier material se necesita de aire, digamos. O sea que la mezcla del oxígeno proveniente del aire, eso ayuda para que ocurra la combustión. Entonces, se debe prever un circuito de aire en el hogar. De esa manera digamos, para conseguir una buena combustión del combustible. Entonces, en el circuito de aire de combustión se puede contar con equipos para ayudar, digamos, a la circulación del aire. Generalmente se recurren a ventiladores o aspiradores, que más adelante vamos a ver cómo
funcionan esos equipos. Luego, otro de los circuitos auxiliares, tenemos el circuito de eliminación de ceniza y escorias. Como le había dicho, las cenizas acumuladas ahí debajo del hogar se tiene que sacar de ese sitio y llevar a un lugar para almacenarlo. Y después para eliminar ya sea por algún medio, ¿verdad? Luego tenemos el circuito de tratamiento de agua de alimentación. En este caso, se tiene que tratar previamente el agua antes de ingresar a la caldera. Esto con el objetivo de eliminar las sales y otras sustancias disueltas que provocarían la corrosión de las tuberías o las calderas. Entonces, es importante que se haga un tratamiento previo al agua que va a alimentar la caldera. En el caso de la caldera que cuenta condensador, tal vez lo que se tiene que tratar el agua de alimentación sería para reponer, digamos, lo que se perdió el agua dentro del circuito, ya sea por alguna fuga de vapor o otro tipo de fuga, ¿verdad? En ese caso se estaría tratando el agua o la cantidad de agua que serviría para reponer esa pérdida. Pero en el segundo esquema que vimos, sí, en ese caso es importante que se cuente con con equipos para tratar el agua que va a alimentar que va a alimentar la caldera. Luego tenemos el circuito de agua de refrigeración. En este caso, el agua de refrigeración, como habíamos visto, que alimenta al condensador, cuenta con un tanque y el agua que sirve para refrigerar el condensador también se tiene que tratar, digamos. Entonces, se tiene un circuito de agua de refrigeración que parte de un tanque y que va al condensador. Ahí también no solamente el condensador necesita de agua de refrigeración, también otros dispositivos que se encuentran en la central también necesitan de refrigeración por medio de agua. Y luego tenemos el circuito de lubricación. En este caso se tiene que prever este tipo de circuito para la lubricación de cojinetes en las máquinas motrices, también en los generadores, en las bombas y en los motores. Entonces, en este caso es conveniente centralizar el servicio correspondiente con depósitos y tuberías adecuados, recuperando además el lubricante a la salida de las máquinas por medio de instalaciones depuradoras y filtradoras. Luego tenemos los circuitos de mando. En este caso, para el funcionamiento de una central térmica, son necesarios varios circuitos para el mando de las máquinas y dispositivos de la misma. Y podemos citar, entre esos circuitos, podemos citar el circuito holohidráulico, que sirve para el accionamiento de los servomotores de mando y la regulación de las máquinas motrices. También tenemos el circuito eléctrico, que generalmente son de corriente continua, suministrada por una batería de acumuladores, para el mando de disyuntores, relés y otros equipos de protección. Luego tenemos, entre los circuitos de mando, tenemos el circuito
el circuito neumático, que sería para mando de disyuntores, reguladores de máquinas y máquinas motrices. Finalmente tenemos como circuito auxiliar tenemos el circuito de hidrógeno. En este caso se tiene que prever este tipo de circuitos si el turbogenerador es refrigerado por hidrógeno. Entonces, si el turbogenerador es refrigerado por hidrógeno, se tiene que prever también el circuito de hidrógeno para refrigerar los turbogeneradores. Y aquí tenemos otro esquema. En este caso sería un corte de una central de vapor, donde muestran los elementos principales o los componentes principales de la central térmica. Aquí aquí vemos el depósito de carbón en bruto. En este caso, en esta tolva se deposita el carbón en bruto. Después, desde este depósito o desde esta tolva, se lleva a un triturador de carbón que se encarga de triturar el carbón. Y aquí vemos, aquí se cuenta con un aspirador que se encarga de aspirar el aire, aspirar el carbón triturado proveniente del triturador y conduce hasta esta tolva, que previamente el carbón triturado pasa por separadores de polvo, ¿verdad?, que se encuentra aquí encima de esta tolva. Entonces, en esta tolva se depositan el carbón pulverizado. Luego tenemos los conductos de aspiración, es decir, el aire que aspira este aspirador proviene de afuera, pero previamente pasa por este circuito, digamos, por el circuito del humo. Entonces, estos serían los conductos de aspiración, ¿verdad?, por donde pasa el aire, que luego se va a mezclar con el carbón triturado. Aquí tenemos el 7, también se cuenta con un aspirador, y el 8 sería la cámara de combustión, es decir, el recinto donde se produce la combustión. Y el 9 representa a los quemadores, es decir, aquí se encuentran los quemadores que se encargan de quemar el combustible. Y después el 10 sería un ventilador de soplado. El 11 es un evacuador de cenizas. Por aquí salen las cenizas y se deposita en este conducto evacuador de ceniza. El 13 sería un filtro de polvo. Aquí se cuenta con un filtro de polvo. El 14 es un ventilador de tiro inducido, que se encuentra aquí. Este ventilador se utiliza para ayudar a la circulación del gas de combustión o el humo, ¿verdad? Y esta sería la chimenea por donde sale el humo o los gases de combustión, sale a la atmósfera. El 16 corresponde a una bomba de alimentación que se encuentra aquí.
se refiere a la bomba de alimentación de la caldera. 17 es un depósito de agua de reserva. Este sería el depósito de agua de reserva. Y el 18 es el economizador, que son tubos, pequeños tubos que están dentro del conducto de humo. Entonces los economizadores, digamos, se encargan de calentar el agua antes de que el agua ingrese a la caldera, aprovechando el calor que contiene el humo. El 19 sería, 19 sería los tubos de agua, que son, o sea, que el agua que se va a evaporar, ¿verdad? En estos pequeños tubos se encuentra el agua que se va a evaporar. Una vez que se evapora el agua, pasa a los recalentadores que están aquí en la parte superior, y en estos recalentadores se calientan el vapor para eliminar las partículas de agua o humedad que se encuentran en el vapor. Después, el 21 sería el turbogenerador. El 22 es un condensador. Una vez que el vapor pasa por las turbinas, pasa por el condensador para que el vapor se condense y se convierta nuevamente en agua. El 23 es un canal de agua de refrigeración. El 24 es una bomba de agua de refrigeración que se utiliza para circular el agua de refrigeración. El 25 sería el transformador elevador, y el 26 es la sala, o sea, corresponde a la sala de los servicios eléctricos. Entonces, en esta figura se ven, digamos, los elementos principales de una central térmica de vapor. Bueno, vamos a ver ahora los generadores de vapor. Antes que nada vamos a ver algunos conceptos. Dice que en recipientes abiertos bajo la presión atmosférica normal, la transformación de agua en vapor se realiza a una temperatura de 100 grados centígrados. Es decir, el agua, digamos, empieza a transformarse en vapor a partir de los 100 grados centígrados. Si se quiere producir vapor a presiones mayores que la atmosférica, el recipiente ha de estar cerrado para evitar cualquier escape de gas, excepto por los conductos que han de llevar a su lugar de empleo. En estos recipientes, el vapor se acumula en el espacio comprendido entre el agua y las paredes superiores del recipiente, provocando en este un aumento de presión que a su vez determina un aumento de temperatura en el agua y en el vapor. En algunas centrales térmicas modernas se llega a presiones de vapor del orden de 180 kilogramos por centímetro cuadrado, que requieren temperaturas de ebullición de unos 350 grados centígrados. O sea que, digamos, la temperatura de ebullición en algunas centrales térmicas sería de 350 grados centígrados. Cuando la presión de vapor es baja, se utiliza el nombre de caldera, es decir, se le llama caldera al equipo donde se produce la evaporación del agua, cuando la presión es baja. Y si el funcionamiento se efectúa a altas presiones, se le denomina generador de vapor. Entonces, generador de vapor
sería cuando el equipo funciona a altas presiones de vapor. Si el dispositivo utiliza los gases o humos de combustión producidos en un hogar independiente, se denomina caldera de recuperación. Es decir, si el dispositivo se encuentra dentro del circuito de humo o dentro del circuito de los gases de combustión, en ese caso se le llama caldera de recuperación. Cuando se utiliza para calentar otro fluido, lleva el nombre de cambiador de calor o intercambiador de calor. En este caso, como habíamos visto, los precalentadores serían intercambiadores de calor, o también se le puede llamar cambiador de calor. Y ahora vamos a ver los factores que intervienen en el funcionamiento de una central térmica, y que son los siguientes. Uno de esos factores sería la superficie de calefacción, la cantidad de aire suministrado al hogar y clase y calidad de combustible. Y también la presión de vapor. Entonces, estos son los factores que intervienen en el funcionamiento de una central de vapor. Y aquí a continuación vamos a ver lo que es la superficie de calefacción, que se denomina la parte de la caldera sometida al calor del hogar. Cuanto mayor sea esta superficie, mejor será el funcionamiento de la caldera. Entonces, una parte de la superficie o una parte de la caldera está en contacto directo con el hogar. Y esa parte o esa superficie que está en contacto con el hogar, se le llama superficie de calefacción. Podemos tener superficie de calefacción por radiación, que sería o se denomina a las partes de la caldera que se encuentran en el hogar directamente expuestas a las llamas. Y también tenemos la superficie de calefacción por convección. Este sería por radiación, cuando las partes de la caldera se encuentran en el hogar directamente expuestas a la llama. Y por convección sería cuando está constituida por las partes de la caldera que están en contacto con los humos o gases de la combustión. Entonces, en esta parte, en esta zona, la transmisión de calor se realiza por convección. Y luego tenemos las superficies de precalefacción, que se denominan a las superficies que calientan el agua de alimentación o el aire de combustión. Luego tenemos las superficies de vaporización, son las que conducen el calor al agua de la caldera para producir vapor saturado. Luego tenemos las superficies de recalentamiento, que son las que aumentan el calor del vapor producido en la caldera para convertirlo en vapor recalentado. Y aquí vamos a ver la importancia de la cantidad de aire suministrado, como habíamos visto, que es uno de los factores que intervienen en en el funcionamiento de una central térmica. Entonces, la importancia de la cantidad de aire
suministrado al hogar está en el que el régimen de combustión depende de la rapidez con que es posible hacer entrar el aire comburente para que se ponga en íntimo contacto con el combustible. El oxígeno necesario para la combustión se suministra por medio de, por medios naturales, o también se puede hacer por medios artificiales, y en ambos casos se necesitan de una chimenea. Como le había dicho, el aire se puede suministrar al hogar por medios de aspiradores o por medio de ventiladores. En ese caso sería, se le llama por medios artificiales. Y también se puede hacer, el suministro de aire también se puede hacer por medios naturales. Solo que ahí implicaría la altura de la chimenea, digamos. Cuando se va a hacer por medio natural, se necesita de una chimenea con mayor altura. En el caso que se haga el suministro de aire, se haga por medios naturales, es para crear el tiro natural. Y si se hace por medios artificiales, sería para dar salida a los productos de la combustión. Luego, otro de los factores que intervienen en el funcionamiento de la central sería la clase y la calidad de combustible, que influye mucho sobre el funcionamiento de la caldera. La clase y la calidad de combustible. Y luego tenemos la presión de vapor, que también interviene en el funcionamiento de la central. Entonces es muy importante en el funcionamiento de la caldera la presión del vapor. Y aquí a continuación vamos a ver algunas propiedades del vapor, ¿verdad? O sea que algunos conceptos sobre las propiedades del vapor de agua. Aquí nos dice que a la presión de una atmósfera, el vapor comienza a formarse a unos 100 grados centígrados y por tanto a esta temperatura su sobrepresión es nula. O sea que no existe una sobrepresión cuando el agua empieza a evaporarse, o sea, cuando llega a su punto de ebullición, que sería a los 100 grados centígrados. Y si se continúa comunicando calor al agua, aumenta la sobrepresión y la temperatura del vapor. Como en un principio el vapor está en contacto con el agua en ebullición, a su misma temperatura, arrastrará siempre agua o partículas de agua, arrastrará consigo, recibiendo el nombre de vapor saturado. Es decir, al vapor que sale del recipiente donde se produce la evaporación, el vapor que sale de ese recipiente se le denomina vapor saturado, porque generalmente el vapor que sale del recipiente, digamos, aún contiene partículas de agua. Y este vapor saturado no es apto para accionar las turbinas de vapor. Entonces se tiene que tratar de eliminar o disminuir la humedad que contiene el vapor. Y para eliminar la humedad se le tiene que comunicarle más calor hasta que se vaporice totalmente las partículas de agua contenidas en el vapor. Y eso se consigue
o sea, la eliminación de las partículas de agua dentro del vapor se consigue elevando la temperatura del vapor hasta un límite superior a la temperatura de la caldera. Y a esto se le llama recalentar, o se le denomina recalentar el vapor. Entonces, del vapor saturado pasa a ser o se convierte en vapor saturado húmedo, y del vapor saturado húmedo pasa al vapor saturado seco y luego pasa al vapor recalentado. La cantidad de calor necesaria para transformar en vapor saturado seco bajo determinadas condiciones de temperatura y de presión a 1 kilogramo de agua se denomina calor total de vaporización. Y este calor total de vaporización consta de dos sumandos. Tenemos el calor de dilatación, que es el calor necesario para elevar la temperatura del líquido hasta su punto de ebullición. Y el otro sería el calor latente de vaporización, que no produce ningún aumento de temperatura, sino que se invierte en el trabajo molecular del cambio del estado. El caso del calor latente de vaporización. Bueno, y a continuación vamos a ver los tipos de calderas que más se utilizan. Tenemos la caldera o las calderas sin circulación de agua. Tenemos las calderas con circulación natural, las calderas con circulación controlada, las calderas con circulación forzada y las calderas especiales. En el caso de las calderas sin circulación de agua, el agua solamente está animada con el movimiento producido por la convección natural o por el desplazamiento del vapor producido a través de la masa del líquido. Este vapor se desprende a través del plano del agua, y si la superficie del plano del agua es reducida y si la distancia vertical entre el plano del agua y la toma de vapor es pequeña, lleva consigo una fuerte proporción de humedad. Esto en el caso de la caldera sin circulación de agua, que generalmente lleva, o sea que el vapor que sale de la caldera lleva consigo una fuerte proporción de humedad. Y este es el esquema de una caldera sin circulación de agua. Este sería el recipiente que contiene el agua y donde se produce la evaporación del agua. Posteriormente aparecieron las calderas pirotubulares o de tubos de humos, los cuales atravesaban el depósito principal con el propósito de aumentar la superficie de calefacción. Es parecido a la caldera que vimos anteriormente, o a la lámina anterior, solo que en este caso se le colocan algunos tubos de humo, es decir, por estos tubos circulan humos o los gases de combustión para tratar de aumentar el calor o la superficie de calefacción de la caldera. Luego, más adelante, otros constructores de calderas imaginaron situar el hogar en el interior del depósito de agua, y de esta forma no precisaban mampostería, ya que el agua rodeaba el hogar. Y aquí tenemos casi parecido a la caldera que vimos en las láminas anteriores, solo que en este caso
el hogar se encuentra dentro del hogar, perdón, dentro del cilindro que contiene el agua. Esta sería un esquema de una central, una caldera Sulzer. Bueno, estos son los tres modelos de calderas que existen o que son calderas sin circulación de agua. Luego tenemos las calderas con circulación natural. En un sistema calentado, la circulación natural se debe a una diferencia de peso entre dos columnas de líquido, en las que una más ligera tiende a elevarse, mientras que la más pesada tiende a descender. Esta diferencia de peso puede resultar de una diferencia de temperatura. La más caliente sería más ligera y la que tiene menor temperatura sería el más pesado. En este caso, la velocidad de circulación es pequeña porque la diferencia de densidad de ambas columnas permanece moderada. Y en las calderas con circulación natural, las columnas ascendientes y descendientes están a la misma temperatura y su diferencia de peso se debe a la presencia del vapor producido por el calentamiento en una de las columnas. Para tener una circulación activa, la vaporización se debe producir en la parte más baja de la caldera. Y entre las calderas con circulación natural tenemos también, varios tipos de caldera con circulación natural. Entre ellas tenemos las calderas con tubos poco inclinados, las calderas con tubos muy inclinados o verticales y las calderas de radiación. Todas estas calderas o estos tipos de calderas conformarían las calderas con circulación natural. Y luego ya tenemos las calderas con circulación controlada. En este caso, utiliza una bomba para incrementar la circulación de agua o de vapor. Entre las calderas con circulación controlada se puede mencionar la caldera Lamont. Este es su esquema o un corte esquemático de la caldera Lamont. Aquí vemos una bomba que se encarga de hacer circular el agua para introducir a estos tubos, que serían los economizadores en este caso. Pasa por estos tubos, se calienta previamente el agua antes de llegar a la caldera. La caldera sería este recipiente o este cilindro que se ve aquí. Entonces, aquí se produce se deposita el agua. Luego el vapor que sale de la caldera pasa por los recalentadores, que son, uno de los recalentadores sería este y el otro recalentador sería este. Y esta bomba sería la bomba que se encarga de hacer circular el vapor. En el caso de las calderas con circulación forzada,
En este caso, se utiliza una fuerza exterior para que el agua circule por la caldera o que pase a través de la caldera. Y en las calderas con circulación forzada, la vaporización se realiza en sistemas tubulares montados en series y el agua correspondiente a la cantidad total de vapor producida es obligada a pasar por los tubos de la caldera mediante una bomba de alimentación de gran potencia. Este es en el caso de las calderas con circulación forzada. Luego ya tenemos las calderas especiales. En este caso dice que las calderas pueden ser de construcción especial, aunque utilizando combustible clásico, porque resultan de una concepción particular destinada a permitirle cumplir ciertas condiciones de funcionamiento, sea del lado del agua, sea en la parte relacionada con la combustión. Otras veces están previstas para quemar combustibles especiales y su disposición constructiva debe adaptarse a las especiales características de estos combustibles. Y en otras ocasiones se utilizan ciclos binarios de vaporización utilizando el calor de escape de un fluido con puntos de vaporización elevado. Existen calderas en que la vaporización del fluido de trabajo no se realiza directamente, sino que se realiza a través de un intercambiador de calor. Y entre las calderas especiales tenemos las calderas de doble circulación, generadores de vapor sobrealimentados, calderas para ciclos binarios, cambiadores vaporizadores para centrales nucleares, que sería un tipo de caldera, digamos, un tipo de caldera especial. Las calderas que se utilizan para las centrales nucleares, que más adelante también vamos a ver cómo es el funcionamiento de una central nuclear. Entonces, estos son los tipos característicos de de las centrales, perdón, de las calderas especiales. Bueno, yo quiero dejar un link de un formulario para que me completen, por favor. Consulto si todos consiguen acceder o consiguen ver este link que acabé de compartir. Dice que necesitamos permiso, profe. Ay, tengo que modificar mi... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este link o este formulario va a estar activo este formulario va a estar activo, ¿ahora qué horas son? Hasta las 15:30. Creé este formulario para que ustedes completen y para que yo pueda registrar la asistencia, ¿verdad? O sea que voy a considerar la asistencia a los que completan este formulario. Voy a dejar de compartir. Voy a modificar la configuración del formulario y vuelvo a enviar el link. Ya enseguida, si me aguardan un momentito.
Bueno, ahí volví a enviar. Si me pueden confirmar si pueden acceder al Ahora formulario. sí. Bueno, entonces hasta las 15:30 va a estar habilitado ese formulario. Si me pueden completar, de esa manera yo registro la asistencia de ustedes. Porque como ven son numerosos, 83 alumnos y perdemos mucho tiempo o sea que a la hora de llamar la lista. Consulto si tienen alguna pregunta. Profe, ahí Sí, profe, el nombre sí, y te escucho. apellido, pero dice 3 personas más para ¿Cómo? la opción para elegir a 3 personas nomás, el nombre y apellido en el formulario. No entendí. Hoy llegó ahora. No entendí cuál es tu consulta. Profe, a mí no Sí. me deja entrar en los mensajes acá en el Teams. Otro problema entonces. No te deja, o sea que vos no conseguís ver los mensajes. No puedo yo. Bueno, en tu caso voy a confirmar la asistencia. Micaela. Micaela, vos estás con tu segundo nombre y tu segundo apellido, ¿verdad? No me fijé. Micaela Allende. Micaela Aliendre. Allende. Micaela Soledad Moreno Aliendre. Moreno es tu primer Mi apellido primer entonces. apellido es Moreno. Ok. Ahí sí encuentro más rápido con el primer apellido. Ya registré tu asistencia. Otro que tiene problema Gracias, profe. Bueno, otra persona que tiene problema para acceder a los mensajes. Yo también, profe, dice que está disponible para los miembros del equipo nomás. ¿Cómo es tu nombre? Iván Ibarrola. Elías Ibarrola. Reyes. Ibarrola. Yo también, profe. ¿Tu nombre? Yo soy Marcelo Gamarra. Gamarra. Alexis Marcelo Gamarra, ¿verdad? Bueno, Así mismo, profe. Yo también, profe. Elías Reyes sería eso. al final muchos son los que tienen problema entonces. Sí. Porque quiero mostrarles. Quiero mostrarle aquí en el equipo de generación. En el caso de Marcelo, yo recuerdo que Marcelo está. Yo le envié la invitación, digamos, para que pueda acceder al equipo. Yo había hecho todo lo que me mandaste, pero no me pasó nada otra vez. O sea, me salió que tenía mi cuenta de Microsoft Teams y nada otra vez. Creo que ellos tienen problema en acceder en la plataforma, profe. No sé si la aplicación no funciona, pero desde el sitio web sí se puede ver el equipo y todo eso. Se puede ver. O sea que si uno accede desde la aplicación, es probable que tenga inconveniente. Sí, no deja iniciar sesión en el equipo. Vos podés entrar a tu cuenta personal, pero en el equipo de la Facultad Politécnica no te deja. Se carga un error. Ya. Pero cuando uno accede desde la web, ahí sí se puede. Sí, ahí te dice el personal y el equipo. Te muestra las dos opciones. A mí me pasa al revés, profe. Yo desde la app del celular o desde la aplicación del escritorio me permite acceder al chat y esas cosas, pero si entro desde la web nomás no puedo acceder. Y creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de los que dicen invitados, no pueden acceder al chat.
Probablemente. Bueno. Yo puedo ingresar, profe, pero no me sale el formulario de esa asistencia. No te sale. Bueno, decime tu nombre entonces, o tu apellido, primer apellido. Martínez, Martínez, ¿qué? Arturo. Martínez Arturo. Bueno, alguien que tenga problemas de acceder al formulario, que me diga su nombre y su apellido. Martínez Alan, profe. Martínez Alam. Sí. Otro que tiene problema para acceder al formulario. Los que ya completaron el formulario, ya si desean salir de la clase, ya pueden salir. Vamos a continuar la próxima clase. Y se pueden quedar los que tienen problemas para acceder al formulario. Entonces, a los que ya completaron, le agradezco y nos vemos la próxima clase. Vale, profe, chau, chau. Chau, chau, gracias. Gracias, profe. Ok, gracias a ustedes. A mí ya me anotaste, profe Ibarrola. Ibarrola. Sí, anoté Ibarrola. No sé nomás si hay otro Ibarrola. Ibarrola Iván. Sí, Ya tenés presente. profe, gracias. Ok. Chao, chao, profe. Chau, chau, gracias. Buen fin de semana. Profe, ¿dónde está el link? ¿No conseguís entrar al chat?